de toda Centroamérica, les saluda Ana Karina Villalba. Esto es Noticias Centroamérica y aquí revisamos las informaciones más importantes de toda la región durante la semana. En Honduras se abre la puerta para la reelección presidencial. La medida de la Sala Constitucional genera polémica en el sector político. Es el pueblo quien va a reelegir con su voto. Los expresidentes que lleguen a aspirar, si han sido buenos gobernantes, van a ser premiados. Si han sido malos gobernantes, van a ser castigados. Por consiguiente, el fallo de la Sala es muy amplio, deroga el 239 y de hoy en adelante la reelección es permitida en nuestro país. Me indigna que se acomode la justicia al mejor postor. Me indigna que se politice el sistema de justicia hondureño. Y más me indigna que la única agenda del gobierno sea la reelección. En Nicaragua no llueve y la falta de medidas para cuidar las fuentes de agua potable genera escasez en varias localidades. Los ciudadanos tienen que madrugar para abastecerse. Incluso hay gente que de allá, el sector más arriba todavía, no les llega. Tienen que andar jalando agua hasta aquí abajo para poder obtener el líquido vital que es el agua. En El Salvador, la violencia generada por las pandillas ha tenido un aumento en los últimos días. Según expertos en salud mental, esa inseguridad tiene importantes efectos psicológicos en la población. Con una ley que busca combatir el blanqueo de capitales, Panamá busca mejorar su imagen financiera internacional y combatir el lavado de dólares, el terrorismo y el tráfico de armas. Hoy conoceremos el país de Centroamérica donde ser un protector del ambiente es un oficio de vida o muerte. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Comenzamos este noticiario con el revuelo político que hay en Honduras luego que la Sala Constitucional del máximo tribunal del país declarara inaplicable un artículo que impedía la reelección presidencial. Ese es un acto ilegal. La Corte no tiene facultades para reformar la Constitución de la República en los artículos que corresponden a la reelección presidencial. Cuando yo planteé las consultas, dijeron que era una traición a la patria. Cuando planteé reformas constitucionales, dijeron que estaba adulterando en la forma de gobierno. Y ahora ellos están haciendo lo mismo. Entonces a mí me declararon loco en el 2009, ahora los locos son ellos. Es el pueblo quien va a reelegir con su voto. Los expresidentes que lleguen a aspirar, si han sido buenos gobernantes, van a ser premiados. Si han sido malos gobernantes, van a ser castigados. Por consiguiente, el fallo de la Sala es muy amplio, deroga el 239 y de hoy en adelante la reelección es permitida en nuestro país. Me indigna que se acomode la justicia al mejor postor. Me indigna que se politice el sistema de justicia hondureño. Y más me indigna que la única agenda del gobierno sea la reelección. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continuará operando durante 2 años más, luego que el presidente Otto Pérez Molina solicitara la extensión de este proyecto de la ONU. Terminó el pulso político. El presidente Otto Pérez Molina aceptó solicitar la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, señalando que es importante que sigan combatiendo estructuras criminales. Venimos a dar de conocimiento público la decisión que se está haciendo sobre prorrogar el mandato. Dentro de las recomendaciones que el sector justicia le hiciera al presidente Otto Pérez sobre la CICIG, destaca la de crear una figura que pueda darle seguimiento y acompañar el trabajo de la comisión. ¿En qué áreas específicamente es adecuado, por ejemplo, enfocar la transferencia de capacidades? Me parece una muy buena recomendación. Con la decisión de avalar la continuidad de la CICIG en el país, a pesar de que en varias ocasiones el presidente Otto Pérez mencionó que no estaba convencido con la permanencia de ese ente internacional, para algunos se levanta la sospecha de que se hayan podido dar algunos acuerdos. Mire, eso sería hacer impunidad. Y precisamente yo creo que el primero que lo estaría denunciando sería no solo el comisionado, sino igualmente porque precisamente aquí lo que estamos viendo es que no haya impunidad y no ha existido ninguna negociación. Y resaltando además que entonces continuará la CICIG
sin que al Estado de Guatemala le reporte la inversión de un solo quetzal, excepto en lo que significa el pago de los salarios de miembros de la PNC que trabajan directamente con la comisión. Diferentes sectores de la sociedad civil expresaron su complacencia por la continuidad de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en el país. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Vamos a revisar ahora un historial de los golpes más importantes que ha dado al crimen organizado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha participado junto a las autoridades de ese país para esclarecer casos de alto impacto en la nación. El más reciente, el desmantelamiento de una red de altos funcionarios que cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos en las aduanas. Según la investigación de este organismo de Naciones Unidas y la Fiscalía guatemalteca, la cual además señala a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, como el líder de esta red. Entre los encausados por la CICIG está también el expresidente de la República de Guatemala, Alfonso Portillo, investigado en 2011 por supuesta corrupción y finalmente absuelto de este delito. Otro de los casos en cuya investigación participó la CICIG es la matanza de reos ocurrida en 2006 y orquestada por funcionarios de seguridad. Por el caso, el año pasado fue condenado a cadena perpetua en Ginebra el exjefe de la policía guatemalteca, Erwin Spearsing. El desmantelamiento de una banda criminal acusada de realizar actos delictivos desde la prisión es otro de los golpes de la CICIG, cuya investigación detonó el año pasado en la captura del director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Edgar Camargo, acusado de integrar esta banda. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica. Les acompaña Ana Karina Villalba. Al regreso hablamos de la ola de calor que sufre Nicaragua y sus consecuencias. En Nicaragua, 30 de los 153 municipios están severamente afectados por la falta de agua. Los ambientalistas denuncian que la falta de medidas preventivas ha llevado a esta crisis. Este ciudadano capitalino afirma que en su casa recogen agua en horas de la noche porque es cuando tienen acceso al servicio. Por varios años la situación ha sido la misma, pero dice que en este mes de abril las cosas se han complicado más porque reciben agua menos horas por día. Incluso hay gente que de allá, el sector más arriba todavía, no les llega. Tienen que andar jalando agua hasta aquí abajo para poder obtener el líquido vital que es el agua. ¿Usted con su familia cómo hace? Nosotros en el caso, ¿verdad? A veces tenemos que levantarnos 12, 1 de la mañana para poder recoger el vital líquido, ¿verdad? Que usted sabe que es importante y tenemos unos barriles. Sin embargo, el gobierno afirma que priorizará el abastecimiento a más de 630,000 familias en el 2015 y para ello extraerán al menos 127.6 millones de metros cúbicos de agua de nuevos pozos, según cifras de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Enacal. Lo que significa entonces que a mayores temperaturas, los recursos, los pozos, los niveles de los pozos, los niveles del agua superficiales, en esa misma medida tienden a tener un mayor impacto, ¿no?, del calentamiento global sobre la disponibilidad de agua en los recursos. El problema por la falta de agua para consumo afecta de alguna manera a estudiantes en las 10.000 escuelas públicas del país, pero un 50% de estas ubicadas en zonas rurales no reciben agua del todo, según un estudio Brecha de Infraestructura realizado por el Ministerio de Educación. Donde los niños y niñas tienen que llevar su botellita de agua, porque no hay agua. Esto genera unas condiciones insalubres en los servicios higiénicos, si es que los hay. Y niños y niñas que pasan toda la mañana sin poder tomar agua, porque no hay, o que tienen que tomar agua en cualquier lado, agua que es insalubre, pues obviamente es un riesgo muy fuerte. Especialistas en políticas públicas dicen que para aliviar la situación las autoridades deben ejecutar estrategias para proteger de forma más eficiente las fuentes de agua. Como prioridad, recomiendan construir embalses para retener e infiltrar agua y reforestar zonas cercanas a las cuencas hídricas. Dice, reservemos el agua del subsuelo de manera estratégica porque tenemos problemas con el cambio climático, la temperatura, la sequía. No, nosotros hace más de 50 años estamos usando el agua del subsuelo y no estamos reforestando, haciendo obras de recarga del acuífero, haciendo obras que permitan detener la velocidad del agua,
Se está extrayendo agua excesivamente y no se está recargando. Con las pérdidas técnicas en los sistemas de abastecimiento de agua del país son del 58%. Según los especialistas, el 45% de las conexiones de tuberías administradas por la empresa de acueductos y alcantarillado están en mal estado. Según los expertos, el país debe de invertir al menos $150 millones en proyectos de agua potable a nivel nacional. Sin embargo, autoridades de gobierno confirmaron que este año invertirán solamente $76 millones. Desde Managua, Nicaragua, Roberto Morales, CB24 Noticias. El Salvador vive momentos difíciles por la inseguridad, la criminalidad y la alta tasa de homicidios. Especialistas aseguran que la población está psicológicamente afectada por ello. El Salvador vive momentos difíciles. La violencia que producen las pandillas deja en abril hasta 16 homicidios diarios. Además, existen asaltos a mano armada y extorsiones. La población se las arregla como puede. Pues tratar de no ir a los lugares donde se supone que hay más peligro, pues aunque en todo el país está peligroso. Es grande la delincuencia que hay, pero yo creo que están haciendo lo posible de poder disminuir esa situación. Fíjate de que lo que es en mi colonia, como vivo en una colonia privada, tenemos una compañía de seguridad y no puede entrar nadie excepto los residentes de ahí donde vivimos. Pero ya lo que es afuera de mi colonia sí ya existe mucho riesgo, mucho peligro ahí en la residencial donde vivo. Ante tanta violencia, el tema de la salud mental es algo que no se ha tratado a profundidad aquí en El Salvador. Y es que el daño psicológico está presente en el ciudadano común. La persona puede andar en angustia constante, tensión, puede ser que empiece a tener problemas de sueño, trastornos del apetito, cólera, mal humor, dificultades para trabajar, puede llegar a deprimirse. Y por otro lado, el solo hecho de ver noticias tan alarmantes, hay algunas personas en las cuales puede llegarse a hacer hasta un trastorno de estrés postraumático. La situación mental es peor para quienes han cometido delitos desde atracos hasta homicidios. Tiene que dársele a él una atención y luego al medio al que va a volver, porque si el medio en que va a volver es el mismo, es difícil que esta persona pueda mejorar. Se trata de un problema de más de 2 décadas, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil. La solución no es fácil, según los expertos. Sería tener algún tipo de tratamiento, una catarsis en la cual puedan sacar esta angustia, la cólera o tratárseles de la depresión o del estrés postraumático que tienen. Una forma a nivel gubernamental sería tratar de ir acabando con la impunidad que existe y tratar de contener el nivel de violencia. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. El escándalo ocasionado por la muerte de 141 pacientes que esperaban por un cateterismo cardíaco en un hospital de Costa Rica ha generado al menos un resultado positivo, y es que la Caja del Seguro Social ha ordenado medidas inmediatas para atender a los 657 pacientes que están en lista de espera por el mismo tratamiento. La primera acción de la Caja del Seguro Social fue reactivar de inmediato el plan para reducir la lista de pacientes que esperaban por un cateterismo cardíaco. Esto con el apoyo del Hospital Calderón Guardia y San Juan de Dios, que junto con el Hospital México son los principales centros médicos del país. Estamos tomando las acciones, el hospital los va a llamar y los va a programar con base en la capacidad que tiene y esta directriz que se ha dado. Las listas de espera son un problema en casi todos los hospitales y especialidades, por lo que el plan tendría impacto en todo el sistema médico. Las acciones a corto plazo iniciarán a implementarse en junio de este año, las de mediano plazo a final de año y las de largo plazo en el 2016. Este incluirá a todos los hospitales del país e involucra las especialidades de ortopedia, oftalmología y cirugía cardiovascular. Así atenderíamos en la jornada ordinaria a los pacientes que tenemos en lista de espera para diagnósticos. Estaría el médico para la atención de las emergencias, reitero, y la consulta vespertina para continuar con los pacientes de cirugía electiva. La presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social calificó de grave la denuncia de la jefa de cardiología del Hospital México. Además, aseguró que los informes que recibían las autoridades
eran distintos a la realidad que presentó la doctora Bogantes. ¿Qué cambios traerá la nueva ley contra el blanqueo de capitales en Panamá? Se los informamos al regreso de los compromisos comerciales. Ya se afinan los detalles para que en Panamá entre en vigencia la nueva ley contra el blanqueo de capitales, que permitirá que este país centroamericano salga de la lista gris. La Asamblea Nacional aprobó una ley que contempla la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y nosotros, por supuesto, que consideramos y apoyamos al 100% y votamos a favor de ese proyecto de ley porque era necesario. Ahora le toca pues a la GAFI, si el país ha cumplido con los aspectos que se plantearon, entonces sacarnos de la lista gris y no volvernos a incluir en esa injusta clasificación que para nosotros no tenía ningún sentido. Para la diputada independiente Ana Matilde Gómez, esta ley coloca a Panamá en posición de Estado cooperador, que tiene el compromiso de demostrar que quiere ser un país que protege el sistema financiero. Panamá tiene el compromiso a través de las distintas convenciones que ha firmado de demostrar que quiere ser un país que protege su sistema financiero para que el mismo no sea utilizado por los capitales mal habidos o por el crimen organizado o la delincuencia transnacional para valerse de actividades lícitas para lavar dinero que viene de procedencia ilícita. Dentro de las nuevas actividades que serán supervisadas por medio de esta ley, destacan las casas de cambio, los casinos y juegos de azar, las compañías dedicadas a la comercialización de piedras preciosas y metales, las empresas de la zona libre de Colón, las casas de empeño, corredores de bienes y raíces, entre otros. Con esta iniciativa se espera que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y mejore la imagen en el extranjero como centro financiero y de inversión. Yo creo que el país es una de las economías más pujantes a nivel de Latinoamérica, la de mayor crecimiento igual que Chile, y por lo tanto yo creo que todos estos aspectos del crecimiento que tiene el país, lo que ocurría con la inclusión en la lista negra era que eso nos afectaba en la imagen. Y yo creo que lo más gratificante es que eso ya no va a estar, por lo tanto nosotros tenemos nuestro propio destino marcado. No necesariamente esto va a llevar directamente a que salga de la lista, pero es un paso más en ese camino. Panamá está cumpliendo con ponerse a tono con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Esta ley ya se encuentra a la espera de que el órgano ejecutivo la sancione para que pueda entrar en vigencia de forma inmediata. Desde Ciudad de Panamá para C24 Noticias, Ricardo Santana. De inmediato revisamos nuestra agenda informativa en Es Noticias Centroamérica. Iniciamos en Panamá. El Fondo Monetario Internacional reconoce los avances de las autoridades canaleras en la ejecución del proyecto para fortalecer el marco legal contra el blanqueo de capitales. Más allá del reto de la transparencia financiera, el organismo tiene proyecciones positivas y espera un crecimiento entre 6 y 7% a mediano plazo para este país. En Costa Rica, datos de la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública revelan que en promedio 53.609 armas de fuego fueron destruidas en ese país centroamericano desde el año 2001 hasta la fecha. En lo que llevamos de este año, 213 armas han sido fundidas. La mayoría corresponde a decomisos realizados por la fuerza pública. En Nicaragua, el gobierno de Canadá otorgará casi $8 millones a 3.000 agricultores de granos de esta nación centroamericana. El financiamiento permitirá fomentar un crecimiento económico sostenible. En suelo pinolero, 90% de la producción de granos recae sobre los pequeños agricultores. En El Salvador, el envío de remesas familiares al país aumentó durante el primer trimestre de este año. En este periodo sumó $888 millones, 1,7% más que en el primer trimestre del año 2014, según datos del Banco Central de Reserva salvadoreña. En Honduras, el consumo de energía pasó de 1.350 a 1.450 megavatios hora en los últimos días. Son datos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ese incremento se debe a la ola de calor que se vive en suelo catracho, que obliga a las personas a emplear aires acondicionados y ventiladores en casas y oficinas para combatir los efectos de las altas temperaturas. Cerramos en Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público crearon una fiscalía especial para investigar los delitos que se cometan durante el proceso de los comicios generales de septiembre próximo.
El ente estará integrado por 5 personas y contará con el apoyo de 150 fiscales del Ministerio Público que se van a desplazar por suelo Chapín para analizar cualquier anomalía electoral. Insólito. Honduras se ha convertido en el país más peligroso del planeta para ser ecologista. Según un informe de la organización Global Witness, entre el año 2002 y el año 2014 fueron asesinados 111 defensores del medio ambiente. En cualquier parte del mundo existe una persona que actúa pacíficamente para proteger los derechos ambientales. Se les conoce como ecologistas o activistas medioambientales. Estos defensores son víctimas de asesinatos, secuestros y amenazas, todo en su afán por proteger la tierra. En Latinoamérica solo en 2014 murieron 87 ecologistas, pero 3/4 partes de los asesinatos tuvieron lugar en Suramérica y Centroamérica, siendo Honduras el país con el mayor número de asesinatos per cápita en los últimos 5 años. Según el último informe de Global Witness, el aumento de violencia en ese país centroamericano se debe a nuevas leyes retrógradas, un clima de impunidad casi total e intereses políticos y comerciales. En general, el estudio destaca los siguientes hallazgos. Entre todas las víctimas, 47 eran miembros de algún grupo indígena, lo que representa un 40% del total. En 2014 se disparó el número de homicidios relacionados con proyectos hidroeléctricos, mientras que las disputas por la tierra fueron el trasfondo de la mayoría de las muertes. Por otra parte, también se detalla que hay muy poca información disponible al público que confirme quiénes son los presuntos autores. Al cierre de este informe, 3 activistas ambientales y de la tierra murieron asesinados en Latinoamérica en tan solo 3 días. El 5 de abril, el guatemalteco Telésforo Pivaral, quien luchaba contra la minería, murió a manos de unos pistoleros sin identificar. Ese mismo día, Luis de Reyes, un líder indígena que luchaba en contra de la tala ilegal en su comunidad, apareció asesinado en el norte de Honduras. Y el 7 de abril, el colombiano Fernando Salazar murió después de luchar por el reconocimiento de los derechos de su comunidad indígena frente a las numerosas actividades ilegales de minería que se realizaban en su territorio. Nos vamos agradeciendo en nombre de todo este equipo su preferencia. Una servidora, Ana Karina Villalba. Les mostramos nebulosas vistas por el telescopio espacial Hubble de la NASA, que ha cumplido ya 25 años en el espacio. Disfrútenlo.